Buenas noches, queridos jóvenes. Vamos a inclinar la cabeza, vamos a cerrar los ojos y vamos a entregar nuestro espíritu al Señor. Padre amado Señor, Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor, con ese tema tan importante, esta cuestionante que incluso personas que te conocen la hacen. ¿Quién es Dios? Te damos gracias, Señor, porque sabemos que vamos a escuchar tu palabra. Sabemos que vas a estar con nosotros, que tu presencia va a estar visitándonos esta noche. Te pedimos tu permiso, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, para cantarte y levantar tu nombre, Señor, en alto. Vamos a exaltarte, Señor, esta noche y entregamos, Señor, todo lo que somos. Nos quebrantamos ante ti y vamos a Señor, aceptar lo que somos muy dentro para poder alabarte y adorarte, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y así vamos a empezar a alabar y adorar. Amén. Queridos jóvenes, es un privilegio poder estar con ustedes. Somos el ministerio de la iglesia La Gran Comisión, que está en Achumani. Para los que no conocen, he visto algunas caras nuevas, pero es un gusto poder compartir con ustedes. Vamos a empezar y si es que tienen sus signarios ahí, vamos a buscar el número 47 y vamos a cantar. Amén. Vamos a decirle: hay poder. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Y hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, y quien murió. Y hay poder, poder,
decirle la cosecha. Amén. Vamos a cantar y vamos a cantar la cosecha. Ahí donde están, queridos hermanos, quiero que empiecen a alabar con nosotros, que canten de donde estén y puedan exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial juntos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar y será, será Señor. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. Amén, amén. Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Padre Celestial. Vamos a pasar un tiempo de adoración antes de entrar a este tiempo de palabra que vamos a tener con el hermano pastor invitado esta noche, y voy a pedir que donde estén podamos cerrar los ojos tal vez, y si es que no conocen la canción, puede ser su espíritu, puede ser adentro su corazón el que adore al Señor, el que en esta noche le entregue realmente todo lo que están cargando, porque Él es el único que nos puede ayudar con eso. Él es el único que nos puede hacer limpios, el único que puede lavarnos en su sangre es Él. Vamos a adorarlo. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es
Dios incomparable eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y Salvador. Dios de nuestro corazón, te damos gracias por esta noche. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y Salvador. Eres el único, Señor, que nos puede limpiar. Te pedimos que en esta noche, Señor, nos puedas lavar con tu sangre preciosa. Que podamos estar en tu presencia, Señor, y escuchando tu palabra. Te agradecemos, Señor. Aleluya. Te pedimos, Padre amado. Aleluya. Pedimos que tu presencia baje en esta noche. Aleluya. Aleluya. Queridos hermanos, canten conmigo. Aleluya. Mi Dios. Aleluya. 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre amado, por ese tiempo de alabanza, Señor, por ese tiempo de adoración.
Te damos gracias, Señor, por que sabemos que nos amas y nos limpias, Señor, con tu hermosa sangre. Te pedimos, Señor, poder escuchar tu palabra, poder discernir tu palabra conforme a lo que tú nos quieres decir esta noche. Te pedimos que puedas hablar mediante la boca del pastor que nos va a traer, Señor, este tema muy importante. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este infinito amor y esta infinita gracia que nos das y que no la merecemos, Padre amado. No te merecemos, pero te damos gracias por este amor, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Ha sido un placer poder adorar con ustedes, queridos hermanos. Vamos a empezar con el tema de esta noche y voy a dar ya el paso a nuestro pastor. Querido pastor, ¿está ahí? Sí, aquí estoy, hermano. Los saludo con la paz del Señor Jesucristo, hermanos, hermanas, bendiciones. Realmente, gracias. Todo para la gloria de Dios, que aún la alabanza, la adoración y la exposición de la palabra siempre sea para poder exaltar y glorificar el nombre de Dios. No sé si tal vez Abner quiere decir algo para poder introducir el tema. No, pastor, solo tal vez no, que nos preocupemos en atender más que todo, ¿no? Y que llevemos algo bueno, ¿no? Y que eso bueno sea para nuestras almas, ¿no? Y eso, ¿no? Y también, como alguien decía, ¿no? Beneficio para nuestra comunidad cristiana, ¿no? Tal vez solo eso. Sí. Gracias, pastor. Muy bien. Muy bien, gracias hermanos, que el Señor los bendiga. Es realmente un privilegio. Les doy gracias a ustedes por poder invitarme para compartir la palabra. Es un privilegio servir al Señor, ya sea alabándolo, adorándolo, exponiendo su palabra. Realmente nosotros somos muy privilegiados porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy va a ser una noche introductoria, voy a introducir el tema. Tal vez voy a pedir, eran dos viernes, tal vez un tercer viernes, porque el tema es tan amplio y hoy voy a introducir este tema tan importante. El título, un conocimiento que implica vida o muerte. Tal vez sonará muy exagerado, muy melodramático, pero es real. Un conocimiento que implica vida o muerte, y no física, sino eterna. El pasaje bíblico está en Juan capítulo 3, versículos 1 al 15. El tema, ¿quién es Dios? Y tal vez parecería algo absurdo este tema, ¿no? De quién es Dios en una iglesia evangélica, pero en estos tiempos, desde el siglo XIX, siglo XX, tal vez realmente es un misterio, no en el mundo, sino en la iglesia. Y donde menos se conoce a Dios, tal vez es en la iglesia. Propósito general, evangelización y edificación, como siempre, específico, que manifestemos una real vida eterna, lo que realmente es la vida eterna, porque tal vez estamos muchos, algunos, pocos o quizá ninguno, confundidos en las implicancias reales de lo que es la vida eterna. Vamos a leer el pasaje de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, en verdad, amén, amén, ¿verdad? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos, por favor. Señor Dios nuestro, Padre bendito, te alabamos, te exaltamos. A ti sea la honra, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das para poder reunirnos aún a la distancia mediante estos medios masivos, estos medios tecnológicos, Señor Dios nuestro. Te pedimos que tú dispongas los corazones de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, Señor Dios nuestro, para que tu palabra pueda ser implantada en sus corazones. Gracias por estos jóvenes que en vez de estar en el mundo o simplemente divirtiéndose de una forma sana en la iglesia, entre comillas, están queriendo alimentarse por tu palabra, Señor. Que realmente tu palabra sea injertada en sus corazones y pueda cumplir su propósito, Señor Dios nuestro. Dale sabiduría espiritual, oídos espirituales, vista espiritual y un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Por mi parte te pido perdón por mis pecados, sé propicio a mi pecador y seas tú utilizando este instrumento inútil, dándote gracias, Señor, porque utilizas a este vaso de deshonra totalmente inútil para tu gloria. Lléname con tu palabra, dame luz con tu espíritu, lléname de tu espíritu y seas tú poniendo esas palabras espirituales en mi boca, Señor. Que no sea filosofía mía, pensamiento mío, sabiduría mía, sino sea tu palabra y tú utilices a este instrumento para comunicar tu mensaje. Te entregamos este tiempo a ti y como siempre buscamos solamente tu gloria, porque el único que merece honor, honra y gloria y acción de gracias eres tú. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, a quien todo honor, honra y gloria es por siempre. Amén y amén. Tal vez Abner se está tomando la cabeza y me dice, pastor, no estamos en el tiempo de soteriología, sino de teología propia. Queremos saber quién es Dios, que hablemos de Dios, pero tal vez no entendemos las implicancias y la relación tan, pero tan directa entre el nuevo nacimiento y saber quién es Dios. Hay una antigua fábula referente a 6 ciegos de nacimiento que vivían en la India. Y siempre utilizo esta ilustración y esta fábula tomada de un libro de John MacArthur, que se los recomiendo. El libro que yo tengo es antiguo, la edición antigua, ¿no? Y me encanta su título, Cara a cara con su majestad, porque a veces no nos damos cuenta de ante quién estamos. Estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y cara a cara con su majestad. Y ese es nuestro propósito, el propósito de Dios y nuestro destino eterno, estar cara a cara con su majestad. Ahora, el título es Nuestro incomparable Dios. Sería interesante que lo lean. Es un libro muy, pero muy interesante respecto a quién es Dios, lo que se denomina teología propia, ¿no? Pero veamos esta antigua fábula hindú. Un día decidieron visitar un palacio cercano, estos 6 ciegos de nacimiento, ¿no? Al llegar había un elefante en el patio.
El primer ciego tocó un costado del elefante y dijo, un elefante es como una pared. El segundo tocó la trompa y comentó, un elefante es como una culebra. El tercero tocó un colmillo y acotó, un elefante es como una lanza. El cuarto tocó una pata y dedujo, un elefante es como un árbol. El quinto tocó una oreja y arguyó, un elefante es como un abanico. Y el sexto tocó la cola y argumentó, un elefante es como una cuerda. Debido a que cada ciego tocó solo una parte del elefante, ninguno de ellos pudo saber con precisión lo que realmente era un elefante. Y me parece que esta fábula ilustra pero de forma real, lo que vivimos hoy en día, y ya son 2 siglos, siglo XIX, siglo XX, en la iglesia. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. No tenemos un real conocimiento de Dios. Y si tenemos un conocimiento de Dios, es tan parcial y tan limitado que simplemente enfatizamos en elementos que nos agradan o nos favorecen de Dios. Nos agrada hablar del amor, la misericordia y la gracia de Dios. Y olvidamos su justicia, su santidad. ¿Cuánto más podemos olvidar su soberanía? No nos agrada para nada, y eso tocaré el siguiente viernes, si Dios lo permite, que Dios es soberano. Y como decía Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, verso 38, 39 adelante, ya estoy hablando de un monarca pagano, de un rey caldeo, de un emperador babilónico. Y él decía, tú haces lo que quieres en el ejército de los cielos y en el ejército de la tierra. Hoy en día hemos desfigurado o hemos hecho una caricatura de Dios, tanto así que podemos moldearlo, modelarlo, cambiarlo, y simplemente ya no es el Dios soberano. Nosotros somos los soberanos que estamos sentados en el trono y es Dios quien tiene que acudir a nuestro servicio. Llega el colmo de que aún Dios depende de nosotros, de si le aceptamos o lo rechazamos. Él ahí está expectante, llorando, sin saber qué hacer para poder revertir nuestra decisión. Fiesta que realmente no conocemos a Dios. Como decía Paul Washer, ¿no? ¿Cuántas veces en tu iglesia has escuchado un mensaje sobre la teología propia? ¿Quién es Dios? Sus atributos comunicables, incomunicables. ¿Cómo se va autorrevelando? ¿Cómo se va dando a conocer Dios? A través de sus nombres, sus atributos, sus perfecciones, lo que Él es en el transcurrir de la historia de Israel, de la iglesia, en la encarnación de una forma perfecta. ¿Conoces a Dios? ¿Realmente amas a ese Dios, pero en la totalidad de su persona? Porque si amas ciertos elementos y conoces ciertos elementos, no conoces a Dios. Hay iglesias que enfatizan, Dios es justo, Dios es santo, está lleno de ira, y dejan de lado el amor, la gracia y la misericordia. Ese tampoco es un conocimiento pleno y total de Dios. Es un conocimiento parcial, totalmente finito, totalmente limitado. Implica que no conocemos a Dios. Pero en la iglesia deberíamos conocerlo. Tal vez es donde menos lo conocemos. Y es el mismo caso del pasaje que utilicé, Juan capítulo 3. Y ahí habla de cómo Nicodemo, y Nicodemo no era cualquier hombre, era un judío. Y como judío tenía varias prerrogativas y varias ventajas. Era ciudadano del pueblo del pacto, descendiente de Abraham, el pueblo de Dios. Muchas veces dije eso, ¿no? Si vemos los escritos rabínicos, las tradiciones de los rabinos, ¿qué decían los judíos
sobre todo los fariseos y escribas. Oh, gracias Dios, porque no me hiciste perro, mujer o gentil. Estaban llenos de orgullo, de soberbia. Soy un descendiente de Abraham, un hijo del pacto. La circuncisión es una señal de mi pertenencia al pueblo de Dios y de mi lugar asegurado en el reino de los cielos. Pero este Nicodemo no simplemente era un judío cualquiera, era un gran maestro, era un fariseo, era un miembro del Sanedrín, era un hombre conocido, era un teólogo, era un pastor, era un maestro. Pero como maestro, el Señor Jesucristo lo dejó muy, pero muy mal parado. Y con todas sus expectativas regadas por el piso. Una noche Nicodemo, un hombre muy privilegiado y reconocido dentro de la sociedad de Israel del primer siglo, fue a reunirse con el Señor Jesucristo. Fue a altas horas de la noche. Pero, ¿por qué fue tan tarde? No como la mujer samaritana a mediodía. Tal vez porque tenía miedo de sus compañeros, de los otros fariseos, de los otros escribas, de los dirigentes religiosos, porque cada vez se manifestaba más y más una confrontación entre el Señor Jesucristo y los dirigentes religiosos. Fue con una pregunta implícita, la misma del joven rico. ¿Y cuál era la pregunta del joven rico? ¿Qué haré para heredar el reino de los cielos? Y este joven igual estaba lleno de orgullo racial, lleno de soberbia, lleno de autojustificación y pensaba que tenía un lugar asegurado en el reino de los cielos y que había cumplido todos los mandamientos, el decálogo, los 10 mandamientos, los 613 mandatos sociales, la ley ritual, todo lo había cumplido. Y cuando el Señor Jesucristo lo confronta con el primer mandamiento, simplemente toda su esperanza se desvanece, porque no había cumplido ni el primero. Era un idólatra. Él decía que adoraba a Dios, pero él no adoraba a Dios, adoraba el dinero. Dije una pregunta implícita porque Nicodemo no logró plantear, no logró establecer, comunicar esa pregunta, porque el Señor Jesucristo le cortó antes de tiempo. Antes de que la pregunta se formule, la respuesta del Señor Jesucristo es aplastante. Tienes que nacer de nuevo. La pregunta fundamental que debería plantearse todo hombre es, ¿quién es Dios? Por lo tanto, te pregunto, ¿conoces a Dios? Sí, lo conozco, pero ¿lo conoces realmente? ¿Cuáles son los medios por los cuales ese conocimiento te ha sido dado o otorgado? ¿O has llegado a ese conocimiento? ¿Por simple inspección? Así como Job, tal vez digamos, ¿no? De oídas te había conocido, por referencia, lo que dice el apóstol, el profeta, el ungido, el pastor, el gran hombre de Dios. Pero después Job, ¿qué dijo? Pero ahora mis ojos te ven. Dios quiere que lleguemos a ese punto, ¿no? La proposición, y en cierta forma es la síntesis de lo que vamos a exponer, ¿no? Estas 2 o 3 noches, 3 viernes, si el Señor lo permite, el conocer a Dios y el crecer en el conocimiento de Dios de forma progresiva por parte del creyente es una evidencia inequívoca de que realmente esta persona ha nacido de nuevo, porque la comunión con Dios y el conocimiento de Dios es la esencia de la vida eterna. Vamos a ver primero la importancia del conocimiento de Dios. Realmente es importante conocer a Dios y como está en el título, ¿no? Un conocimiento que implica vida o muerte y vida o muerte eterna, no temporal, atemporal. ¿Realmente es importante conocer a Dios? Y si es tan importante, ¿por qué no lo conocemos? No sabemos quién es Él. Fácilmente puede venir un falso maestro, un falso apóstol, un falso profeta y movernos el piso y no sabemos dónde estamos parados. ¿Por qué es tan importante ese conocimiento de Dios? Y ahí vemos un elemento bien importante. Cuando los privilegios se tornan en peligrosos y mortales.
Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. De nuevo, ¿no? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era judío. Era la nación que Dios había escogido, que había levantado de la nada, que había levantado para cumplir su promesa y su pacto con Abraham. No había levantado y escogido a los babilonios, a los egipcios, a los amonitas, fereceos, griegos, romanos, tal vez naciones mucho más desarrolladas, pueden decir muchos. Él era miembro del pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Aquel pueblo donde Dios se fue manifestando y fue guiando y poco a poco se fue autorrevelando, entretejido en la historia de esta nación, la formación de esta nación. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y es bien importante, ¿no? Muchos dicen: yo soy cristiano, yo he aceptado a Cristo, yo me he convertido, yo voy a la iglesia por los milagros que hizo. Hizo un gran milagro en mi vida. Me devolvió la salud, restauró mi hogar. Pero acá vamos a ver que aún el ver milagros o el ver señales y creer en ellos no te asegura esa relación con Dios y esa vida eterna. Puedes creer en milagros, en prodigios, en cosas portentosas y aún verlas, pero eso no significa nada. El pueblo judío se vanagloriaba de su posición y de sus ventajas. Ellos decían: Dios levantó a Israel y a cada israelita para que sea hijo de Dios, pueblo del pacto. La pregunta consecuente: ¿por qué Dios creó a los gentiles, o sea, a los no judíos? Y ellos, de forma socarrona, llenos de orgullo, ¿qué dijeron? Para leña del infierno, para avivar el infierno y para que sean juzgados y quemados en el infierno. Ellos tenían una seguridad total y plena de que las puertas del reino de los cielos estaban abiertas. Muchas veces nosotros hemos nacido en la iglesia. Somos cristianos de segunda, tercera generación. Vamos a la iglesia. Hemos nacido en la iglesia, hemos crecido en la iglesia, en las aulas de escuela dominical. Nos hemos casado en la iglesia. Hemos tenido hijos, nietos en la iglesia. Aún hemos servido en la iglesia. Aún como pastores puede ser. Pero esos privilegios muchas veces se convierten en desventajas por una falsa seguridad. El mismo Paul Washer decía, ¿no?, que su esposa, que aparentaba ser una mujer bien piadosa, ni siquiera había experimentado el nuevo nacimiento. Lo mismo ocurrió conmigo, ¿no? Mi esposa nació en una iglesia, en Aikile. Desde niña fue a la iglesia, y una iglesia ortodoxa de la UCE. Pero cuando la conocí me di cuenta que no era cristiana. Se había bautizado a los 12 años. Había sido maestra de escuela dominical, etcétera, etcétera. Pero el Señor me guió para poder evangelizarla, ¿no? Porque no había experimentado el nuevo nacimiento. Todo lo contrario, que yo venía de un contexto totalmente oscuro, totalmente apartado de Dios, ¿no? ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 1? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Tenían la palabra de Dios. Los rabinos, los fariseos, los escribas dominaban la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo tuvo que confrontarles y decirles: vosotros escudriñáis las escrituras. Y se refiere al Antiguo Testamento, al Tanakh, la Torá, el Neviín, el Ketubín, la triple división del Antiguo Testamento judío, o la Biblia hebrea o judía. Vosotros escudriñáis las escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento testifica de Cristo.
en promesa en el antiguo y en cumplimiento en el nuevo. Pero ellos no podían ver a Jesús como el Mesías, porque tenían expectativas totalmente diferentes. Muchas veces las ventajas pueden convertirse en desventajas. Ellos asumían que por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, ya tenían las puertas del reino de los cielos abiertas, de par en par. Juan 8, 31 al 40. Ellos decían, soy descendiente físico de Abraham, por tanto, soy salvo, tengo vida eterna y tengo un lugar privilegiado en el reino de los cielos. ¿Cuántos jóvenes hijos de pastores dicen, soy hijo de pastor, de anciano, de líder? Tengo asegurado el reino de los cielos. He nacido en la iglesia. Tengo asegurado el reino de los cielos. Vuelvo a recalcar, puedes nacer en la iglesia, crecer, casarte, tener hijos, nietos, servir en la iglesia, morir en la iglesia y aparecer en el infierno. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí vemos la preponderancia, la suficiencia de la Biblia que vimos los dos anteriores viernes. Acá el culto tiene un lugar, la liturgia tiene un lugar central. ¿Y cuál es ese lugar central? Cuando se expone la palabra. La exposición de la palabra es la parte central de toda liturgia y culto cristiano. Por su preponderancia, por ser la palabra de Dios y por ser el medio de salvación, como vimos, ¿no? Verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y realmente ahí nos damos cuenta qué ciegos estaban los líderes religiosos. Guía de ciegos, guiará un ciego a otro ciego, ambos caerán. Siempre habían sido esclavos. Dios soberanamente cumplió la promesa de hacer una gran nación de los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Dónde? En la esclavitud egipcia, donde eran esclavos. En casi 4 siglos. Dios levantó una nación. Estuvieron sojuzgados por los filisteos, por los asirios, por los babilonios, por los griegos. Y en el primer siglo eran esclavos ¿de quién? De los romanos. Tenían que darles tributo. Y ellos decían, nunca hemos sido esclavos de nadie. Somos libres. Verso 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Evidentemente, habían sido esclavos en la parte política, pero también en la parte espiritual, como todo hombre. No reconocían esa esclavitud. Igual, judíos y gentiles estamos bajo pecado y somos esclavos del pecado y solo la persona y obra de Cristo nos puede liberar de esa esclavitud. Todo aquel que comete pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. ¿Y cuántas veces evangelizamos a personas inconversas y qué te dicen? ¿Qué te pasa? Y yo no necesito el evangelio. Yo no voy a la iglesia. La iglesia y el evangelio es para los pecadores, para los borrachos, adúlteros, para los que van a fiestas. ¿Yo qué soy? Soy un hombre bueno, moral, piadoso, una columna en la sociedad. Pero la palabra dice que todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos estamos bajo pecado y somos esclavos del pecado. Verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Cristo puede libertarnos de la esclavitud del pecado, del dominio del pecado, de la penalidad del pecado, del castigo del pecado, del juicio del pecado. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ellos eran maestros, conocían el Antiguo Testamento, conocían las promesas del Mesías, conocían Isaías, que es el Evangelio del Antiguo Testamento,
y que anuncia el advenimiento de Cristo, tanto en su primera como segunda venida, de forma constante. Ellos tenían esa expectativa del Mesías, y cuando vino el Mesías, ¿qué querían? Matarlo. Cada vez se fue acrecentando la oposición de los judíos, los dirigentes religiosos, sacerdotes, saduceos, escribas, fariseos y demás, en contra de Jesús. ¿Cuántos en las iglesias, cuando se expone la palabra de forma expositiva, cierran la Biblia, ya no van a la iglesia, no quieren escuchar el mensaje, prefieren elementos que los diviertan, que los distraigan, y no a la palabra de Dios? ¿No estamos yendo en esa misma dirección? Verso 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y ahí menciona, ¿no?, el elemento y la importancia y el lugar de las obras, del fruto. Evidenciar o negar esa vida eterna y esa pertenencia al pueblo de Dios y a la familia de Dios. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, ¿verdad? Abraham se gozó de ver los días de Jesús y los vio, estableciendo la preexistencia y eternidad de Cristo como Dios. Lo mismo podemos ver en Saulo. Saulo era un fariseo, circuncidado al 8º día, benjaminita, fariseo de fariseos, celoso en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprensible, instruido a los pies de Gamaliel. Y él pensaba que perseguir a los discípulos de Jesús era cumplir la voluntad de Dios. Aborrecer a Jesús como él lo aborrecía era cumplir la voluntad de Dios. Tal vez muchos pensamos que estamos yendo en el sendero de piadoso, de Dios, el camino agradable a Dios, pero al igual que Nicodemo, los dirigentes religiosos y Saulo de Tarso, estamos yendo en contra de Dios. Ellos sustentaban su esperanza en una autojusticia propia. Romanos 10, 1 al 4, Lucas 18, 9 al 14, que la escritura hable. Los fariseos basaban su religión en el cumplimiento externo de la ley, pero externo, y ni siquiera de la ley mosaica, sino de la interpretación de la ley establecida por los ancianos. Romanos 10, 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Y quién está hablando? Pablo. Aquel Saulo que ahora era Pablo. Y él realmente, su corazón se desmenuzaba, se rompía. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que la mayor parte de los judíos rechazaban a Cristo, la piedra de tropiezo, la piedra que rechazaron los edificadores y que Dios puso como una piedra de salvación o de perdición. Cuando el evangelio iba trascendiendo cada vez más a las regiones gentiles, los judíos cada vez se oponían más y eran menos que aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Cristo, y los más eran aquellos que los rechazaban. Nosotros tenemos igual ese dolor que tenía Pablo de los familiares, hermanos, padres, hijos, primos, amigos, conocidos, que realmente están tan lejos de Dios, sin salvación, sin esperanza y sin Dios, y no nos interesa. ¿Dónde está ese amor? Verso 2, Romanos capítulo 9, 10 y 11, es una especie de paréntesis donde Pablo se redirecciona exclusivamente a los judíos. Verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a sabiduría de Dios, sino conforme a su sabiduría humana, caída y finita.
Han desechado la palabra. La pueden examinar de forma superficial, pero no de forma profunda. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y no se olviden, en Romanos capítulo 1, versos 16, 17, ahí está el tema de Romanos. ¿Y cuál es el tema de Romanos? El evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta, se muestra por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el tema de Romanos? La justificación por fe, por medio de la gracia, en la persona y obra de Cristo. Pero ellos no, desechan esa justicia perfecta de Cristo y establecen la suya propia, totalmente muerta, totalmente irreal, totalmente contraria a Dios y totalmente rechazada por Dios. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque Cristo vino a cumplir la ley moral, la ley social, la ley ritual. En su justicia activa, él cumplió todos los mandatos. En su justicia pasiva, él cumplió toda la ley ritual. En su muerte sustitutoria en lugar nuestro, llevando los pecados, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él cumple plena y perfectamente todas las demandas de Dios por nuestro pecado. La justicia de Dios fue plenamente satisfecha en base a la justicia activa y pasiva de Cristo. Lucas 18:9. Adelante. Y veamos, por ejemplo, acá cómo nos da información el pasaje. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Quiénes eran ellos? Pues tenemos diccionarios bíblicos. Eran los fariseos, eran los escribas, los maestros de la ley. Se fundamentaban en la ley, en el cumplimiento externo de la ley, y ellos se autojustificaban y se creían justos. Ellos hacían todas las obras piadosas para ser vistos por los hombres como hombres piadosos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. En las parábolas tenemos que ver qué elementos, en qué contexto está narrando el Señor Jesucristo esa parábola y a quiénes se refiere y con qué motivo. Evidentemente, una parábola es una ilustración de una verdad espiritual a través de la historia artesanal y tiene una verdad, pero veamos los elementos de a quiénes se dirige, ¿no? Se dirige a los fariseos, que se creían tan santos y tan justos, y a aquellos que despreciaban los judíos y sobre todo los fariseos, publicanos, prostitutas, pecadores y gentiles. ¿Qué dice ahí? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Los dos extremos de la sociedad judía del primer siglo. El fariseo, un hombre respetado, un hombre piadoso, un pastor, un teólogo, un ungido, un profeta, un apóstol, un hombre respetado. Y el otro era publicano. Era un judío que era considerado un paria, excluido de la sociedad judía, porque se había vendido y había traicionado a su pueblo, se había vendido a Roma para cobrar impuestos de su propio pueblo para beneficio de los romanos. Era totalmente aborrecido. Verso 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Se dan cuenta? Cada palabra en la escritura tiene un propósito. La oración, ¿para qué es? Para acercarme a Dios y hablar con Dios, no conmigo mismo. Pero el fariseo, y eso era algo común en los fariseos y tal vez en muchos cristianos, puesto en pie oraba consigo mismo, no oraba con Dios, oraba para sí y para ser visto como un gran hombre, para ser admirado, para ser exaltado. Oh, gran fariseo, gran maestro, pastor, reverendo, ungido, apóstol, profeta. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, no estaba orando con Dios, era simplemente peyorata vacía. Te doy gracias, no por tu misericordia, no por tu gracia. Te doy gracias porque soy tan bueno. Te ganaste el premio mayor conmigo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, pecador y vendido.
Cuando las obras de gracia, de misericordia, se vuelven igual, contrarias. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Hemos escuchado esa oración? Yo oro 8 horas, 10 horas. Ayuno 40, 50 días más que el Señor Jesucristo. Yo diezmo. ¿Cuánto diezmo? Simplemente estos aspectos se vuelven en contrarios. Ya no son elementos de piedad, sino de condenación, porque simplemente están sirviendo para enorgullecer, levantar el ego del hombre. Verso 13. ¿Y qué diferencia entre el fariseo tan piadoso, tan respetado, tan honorable, y el publicano? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esa oración que se apropió el príncipe de los predicadores, ¿no? Charles Spurgeon, que también yo la utilizo. Implica: soy un miserable pecador. Ante ti no puedo estar. Simplemente aplaca tu ira. Yo merezco la ira, merezco la condenación. No pido justicia, pido misericordia y gracia. Y esa es la forma que deberíamos acercarnos a Dios en oración. No como aquellos falsos apóstoles y profetas insinúan. Proclama, decreta. ¿Quién eres tú para proclamar y decretar, miserable criatura? Tan, pero tan igual a estos fariseos llenos de orgullo y soberbia espiritual. Muertos espiritualmente, sepulcros blanqueados. Cuando vamos en oración ante Dios, tenemos que hacerlo con reverencia, temor y temblor, pidiendo gracia y misericordia, sabiendo que somos merecedores del juicio y la muerte. Eso es lo que merecemos. Ese es el plan de Dios para nosotros. Ni Jonathan Edwards, ni Richard Baxter, ni Charles Spurgeon, ni John MacArthur, ni John Piper, ninguno de nosotros, nadie puede acercarse a Dios en justicia, solo como miserables pecadores, con las manos colmadas de pecado y pidiendo perdón y proclamando y pidiendo y rogando misericordia y gracia, y que Dios no nos consuma. Verso 14. Os digo, y ahí está la sentencia del Señor Jesucristo, de Dios mismo, que éste descendió a su casa justificado. ¿Quién? El publicano, el que era pobre en espíritu, el que había comprendido su bancarrota espiritual, no así el rico en espíritu, no así el bueno, no así aquel que se cree tan justo, tan correcto y tan piadoso. Antes que el otro, cuando se refiere al otro, se refiere al fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué aborrecían tanto los dirigentes religiosos a Jesús? Fariseos, saduceos, sus discípulos, escribas de la ley, maestros de la ley, porque él simplemente dejaba ver la realidad de estos hombres y sus expectativas y su fundamento lo destruía, su justicia propia, su orgullo espiritual, y manifestaba que simplemente era pura hipocresía. Los judíos estaban en esa condición, y lo mismo ocurría con este Nicodemo. ¿Cuántos de nosotros pensamos que porque hemos nacido en la iglesia, hemos servido en la iglesia, hemos estudiado en seminarios, servimos a Dios, somos mejores que los de afuera? Somos mejores que los paganos, que los pecadores, y no lo somos. Ellos son pecadores. ¿Nosotros qué somos? Pecadores redimidos por gracia y misericordia. Y nuestra vida sigue testimoniando que somos pecadores, porque seguimos pecando. ¿Por qué enorgullecerse? ¿Por qué exaltarse? 2. Pero a pesar de tantos privilegios, la posición de los judíos no era mejor al de los publicanos, prostitutas o gentiles.
Tal vez es nuestro caso. Que nuestra posición es igual tan desventajosa como de dos pecadores más groseros. Mateo 21, 31 al 32, Romanos 3, 3, Romanos 9, 1 al 8. Mateo 21, 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Es cuando narra una parábola, ¿no? De dos hijos. Uno, que cuando su padre le encargó que hiciese algo, dijo que no lo haría, pero al final se arrepintió y fue. Luego otro, que dijo que lo haría, pero nunca lo hizo. Supuestamente el que dijo que lo haría era un hombre piadoso, un hombre obediente a su padre, que honraba a su padre y a su madre, pero al final prácticamente no lo hizo, al igual que los fariseos, que Dios era su Dios, su padre, y lo honraban. No lo honraban, lo aborrecían. El segundo no cumplió, dijo que no iba a cumplir la orden y la voluntad de su padre, pero al final sí lo hizo. Muchos pecadores son enemigos prácticos de Dios, aborrecen a Dios, son ateos, pero al final Dios los toca y hay un cambio pleno y total, y hay arrepentimiento. Y es en ese contexto que les dice eso, ¿no? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Porque cuántas rameras y publicanos, como por ejemplo Mateo, Leví, el publicano, fueron llamados por Cristo y obedecieron. Y hubo un cambio de vida pleno y total. ¿Se dan cuenta? Mateo 21, 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Y es la verdad, ¿no? Comenzando por los dirigentes religiosos, siguiendo en el pueblo posteriormente, cada vez la oposición contra Jesús fue mayor, mayor, mayor. Romanos 3:3. Pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a los judíos. Desde el comienzo ellos manifestaron incredulidad. Por eso Dios separó, dividió el reino y lo quitó a Salomón. Y se estableció el reino dividido, el reino del norte y sur, como disciplina ¿a qué? A su rebelión, a su incredulidad. No solamente manifestada en el desierto, después que fueron liberados de la esclavitud de Egipto, con proezas y milagros. Las proezas y milagros no te van a dar nueva vida. Después fueron castigados y dispersos el reino del norte por los asirios, el reino del sur un siglo y más después por los babilonios. ¿Por qué? Por su incredulidad y pecaminosidad. Después que fueron restaurados y volvieron de la cautividad babilónica, volvieron a lo mismo. Y Dios los disciplinó con 400 años de silencio, donde Dios no habló, el periodo intertestamentario. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué dice? Amo tanto a mis compatriotas, a mis hermanos, a los judíos, que yo mismo quisiera perder la salvación, ser maldito, con tal de que ellos puedan experimentar el gozo del nuevo nacimiento, sus ojos puedan ser abiertos, pero están tan ciegos y están tan apartados de Dios. Y hoy en día eso es lo que ocurre en la iglesia. Decimos que amamos a Dios, pero no conocemos a Dios. Estamos tan apartados de Dios como estos judíos del primer siglo y los de ahora, porque los de ahora siguen rechazando a Cristo, siguen aborreciendo a Cristo y siguen blasfemando contra Cristo. Verso 4.
que son israelitas, de los cuales son la adopción, tanto privilegio, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero con tanto privilegio, la mayoría de los judíos están perdidos y la mayoría están en el infierno. ¿Por qué? Porque rechazaron el medio que Dios estableció para dar salvación. Cristo, Cristo, el Mesías, el Cristo, el libertador. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Claramente, cuando Dios hace el pacto con Abraham y le hace las promesas, establece, ¿no? Una descendencia física, una descendencia espiritual. Si puedes tener la descendencia física, pero si no eres descendiente espiritual, no tienes esperanza y estás como cualquier judío de descendencia física, terrenal, cualquier prostituta, cualquier publicano, cualquier pecador, cualquier gentil. Verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Tenía dos principales, ¿no? Isaac y Ismael. Pero Ismael fue desechado. Es hijo de la esclava, de la desobediencia, de la supuesta ayuda de Abraham y Sara a Dios. Pero Isaac es el hijo de la promesa. Verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Nicodemo era un hijo según la carne, pero no según la promesa, porque esa promesa habla de la simiente, y esa simiente se cumple ¿en quién? En Cristo. No de muchas simientes, de la simiente, Cristo. La simiente de la mujer que hollaría la cabeza de la serpiente, Cristo. No Caín, no Abel, no Job, Cristo. 4. Y la condición y posición del resto de la humanidad no es mejor. Toda la humanidad ha sido juzgada, ha sido evaluada y está en una condición crítica. No solamente judíos, también gentiles, todos. Romanos 3, 9 al 18 y 23. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Y apartados de Dios y sin poder conocer a Dios, insensibles a Dios, sin el mero conocimiento de Dios. Y es por eso que la religión del hombre natural, ¿qué es? Adorar vírgenes, adorar estatuas, adorar ídolos, adorar estuco, muerto. Verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Y me encanta este pasaje. Verso 11, no hay quien busque a Dios. Verso 10, no hay justo ni aun uno. ¿Cuántas veces decimos, yo he buscado a Dios y lo he encontrado? Yo he aceptado a Jesús. Nadie busca a Dios. Dios no está perdido. Nosotros somos los perdidos. Dios es el que nos busca y nos encuentra y nos da vida eterna. No hay justo, ninguno. Todos somos injustos y merecemos, simplemente podemos pedir gracia y misericordia porque merecemos condenación y castigo. Todos, judíos y gentiles, todos, no hay uno solo que no, se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron un camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí está la descripción de Dios que hace del ser humano. Cuán diferente, ¿no? A lo que se escucha en las iglesias de autorrealización, de autoestima, de levantar el ego. Tú eres un campeón, tú eres más que vencedor, rey, eres ciudadano, eres un sacerdote real. Ahí está la descripción de Dios, del género humano. Totalmente contraria. Es que el problema es que en la iglesia
Se ha cerrado la Biblia y se ha dejado de lado y simplemente se enseña psicología y filosofía barata y humana. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay paz con Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por cuanto todos, Romanos 3:23, por cuanto todos, judíos, no judíos, los grandes hombres de Dios. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un adúltero y un homicida, pero que sabía que lo que él era y sabía que necesitaba la gracia y la misericordia de forma desesperada. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre. Destituidos de la gloria de Dios. Apartados, ajenos, sin poder conocer a Dios. ¿Nos damos cuenta de que no conocemos a Dios? ¿Cómo piensan los paganos que adoran a Dios? Con sus fiestas idólatras, con sus bailes paganos, llenos de borrachera y de orgías. Si conocieran a Dios, sabrían que simplemente están trayendo el disgusto y la ira de Dios. Así de perdida está la humanidad. El conocer a Dios y el crecer en el conocimiento de Dios de forma progresiva por parte del creyente es una evidencia inequívoca de que realmente esta persona ha nacido de nuevo, porque la comunión con Dios y el conocimiento de Dios es la esencia de la vida eterna. Ahí está, estamos desarrollando ese elemento. ¿Cuáles son dos? Las implicancias del conocimiento de Dios. Ya vimos cuál es la importancia del conocimiento de Dios. Es realmente importante, porque estamos en situación desventajosa. Si no conocemos a Dios, nuestra situación es realmente lastimosa o lastimera. ¿Cuáles son las implicancias del conocimiento de Dios? Solo a través del nuevo nacimiento podemos revertir esta condición tan deplorable. Juan 3:3-15. Pablo en 1 Corintios, ¿qué dice? El hombre natural, el hombre inconverso, el hombre animal, ya sea judío o gentil, el que no ha experimentado el nuevo nacimiento, el que está vivo físicamente pero muerto espiritualmente, no puede percibir las cosas que son del espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. Es por eso que nuestras iglesias simplemente damos cosas del mundo. Música del mundo, filosofía del mundo, psicología del mundo. ¿Para qué? Para atraer y mantener contentos y mantenerlos en las iglesias. ¿A quién? A gente inconversa, que no conoce a Dios y que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Solo a través del nuevo nacimiento podemos estar en una condición totalmente diferente. Podemos conocer a Dios, si no aborrecemos a Dios. Solo a través del nuevo nacimiento podemos revertir esta condición tan deplorable. Leamos Juan 3:3. Respondió Jesús. Ahí venía Nicodemo con todos sus pergaminos, con todos sus títulos, con todos sus beneficios, con todos sus privilegios. Me recuerda a un alumno que tenía en ESI, ¿no? Que había estudiado en seminarios, era pastor de otra denominación. Pero cuando escuchó el evangelio de la justificación por fe, agarró todos sus títulos, los botó a la basura y se dio cuenta de su condición. Y lo mismo ocurre con Nicodemo. Jesús le mueve el piso y simplemente, ¿qué le muestra? Que todos sus privilegios no sirven de nada. Está en una condición precaria, en una condición totalmente lastimera, tan necesitado como la prostituta más grande y como el pecador más grande y el publicano más traidor y más avaro. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, ahí no le dice, ¿no? Con tantos beneficios, sé mi copastor, tú instruirás a los jóvenes. No. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ellos estaban bien fundamentados y esperanzados y confiados en su descendencia física, en su nacimiento de Israel, como descendiente de Abraham. Pero ¿qué dice Jesús? De nada te sirve. De nada te sirve. Estás muerto. Estás con un destino de condenación.
Por eso tienes que nacer de nuevo. De nada sirve tu nacimiento físico, que seas descendiente de Abraham, que seas israelita, que te hayas circuncidado, que manejes el Antiguo Testamento al dedillo. Los pactos, las promesas, de nada te sirven. Tienes que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo puedo estar en un garaje y no soy auto. Puedo pasar por el colegio militar y no soy militar. Puedo pasar por la facultad de ingeniería y no soy ingeniero. Así como mi esposa no es pastora. Ella es la esposa del pastor. Yo puedo estar en la iglesia y no tener vida eterna. De nuevo recalco, pude haber nacido en la iglesia, crecido, casado, tener hijos, nietos, servido y muerto en la iglesia y aparecer en el infierno porque no tengo vida eterna. Verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Perdón, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne es carne. Si has nacido físicamente, estás vivo físicamente en Israel, en Europa, es nacimiento de la carne. Toda persona que nace físicamente viva, nace muerta espiritualmente y necesita imperiosamente el nuevo nacimiento. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No es una religión, no es costumbre. ¿Cuántos están en iglesias por costumbre? Ahí están mis amigos, ahí están mis compañeros. He nacido con ellos, he crecido con ellos. Me encantan las fogatas, me encantan las actividades, me gustan los campamentos. Eso no revierte tu condición de lejanía con Dios y de muerte espiritual. Solo el nuevo nacimiento. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La obra sobrenatural de la generación de vida eterna por parte de Dios. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tu pastor? ¿Eres anciano? ¿Eres líder de jóvenes? ¿Eres cristiano tantos años y no sabes? ¿No entiendes la esencia del evangelio? Las verdades tan pero tan profundas de la escritura. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio, no lo recibieron. Por favor, voy a rogar que apaguen su micrófono. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, Señor Jesucristo. Él estuvo con esa gloria que siempre tuvo y él, Dios eterno, descendió cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para cumplir el protoevangelio de Génesis 3:15 y asumir naturaleza humana para cumplir el plan de redención que está en el cielo. Jesús es Dios, es omnisciente, omnipresente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Miles de años antes sucedió este evento y lo vemos en el Pentateuco. La serpiente significa ¿qué? El pecado. Bronce, juicio. El asta en que fue levantada, la cruz. De la misma forma, el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz. Miles de años después, que aún se creó la muerte de cruz. Fue levantado y muerto por nuestros pecados, llevando nuestros pecados, y recibió todo el juicio de Dios que eran en contra nuestra, y fueron puestos o imputados en Cristo, para que podamos tener vida eterna y cercanía de Dios y conocimiento de Dios. A eso se refiere. Verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2. El nuevo nacimiento es la restauración del propósito original de Dios al crear al hombre.
Dios creó al hombre de forma soberana como creó todo lo que existe, el Dios eterno, no por necesidad, porque Dios no necesita de nada. Él es plenamente libre e independiente de toda su creación y criaturas, su aceidad. Él no necesita tu adoración, no necesita tu compañía, no necesita tus diezmos, no necesita tu servicio. ¿Por qué te crea y por qué te redime? Por soberana gracia misericordiosa, por pura misericordia, por pura gracia, favor inmerecido, porque nos trata como no merecemos ser tratados. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con un propósito eterno. ¿Se han preguntado? Génesis 1, 26, 27. ¿Por qué Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? ¿Por qué es la corona de la creación? Porque hay valor en sí mismo en el hombre? No. Es un valor atribuido por el valor que Dios le da a ser creado, a ser formado a imagen y semejanza de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. En teología, cuando llegamos a estudiar teología propia o la doctrina de Dios, de su naturaleza, de su sustancia, de su esencia, hay un tópico que se llama la incognoscibilidad de Dios. ¿Qué implica? Dios, por ser un ser totalmente diferente a todo lo creado, ya sea angélico o humano, no puede ser conocido. Es imposible conocerlo. Pero Dios tiende el puente para que lo podamos conocer y podamos acercarnos a Él. Por eso Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, tendiendo el puente para cumplir el propósito establecido por Dios, por cual Dios creó al hombre. No lo creó por necesidad, sino lo creó como un acto soberano de misericordia y gracia, donde el único beneficiario es el hombre, para que el hombre tenga comunión, intimidad, relación con Dios, conozca a Dios y al conocerlo se asombre de esa perfección tan, pero tan eterna y perfecta y lo adore y de nuevo lo siga conociendo. Génesis 3:8, para que el hombre se deleite en el conocimiento de Dios. Para eso el hombre ha sido creado. Por eso el hombre sin Dios no tiene propósito. Todo es vano. Y lo vemos, por ejemplo, en Eclesiastés. El hombre más exitoso del mundo, que Luis Miguel, que Cristiano Ronaldo, que Messi, que Maradona, qué sé yo, cualquier mundano que digas. Eso no es éxito. El hombre más exitoso de todos los tiempos fue Salomón. Él tuvo la sabiduría más profunda y más grande. Aún reyes, emperadores y reinas venían a consultar su sabiduría. Él fue el hombre más rico. En su reinado la plata era como piedra, el oro abundaba. Él construyó palacios para todas sus mujeres, templos para los dioses de sus mujeres paganas. Él fue el hombre más exitoso en el departamento del amor. Tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Espero que nadie ansíe eso. Pero habiendo logrado todo lo que el mundo ofrece y todo lo que el hombre pagano ansía, ese éxito que simplemente añora, ¿cuál es la evaluación de su vida en Eclesiastés? Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Toda la sabiduría del mundo, toda la riqueza del mundo, todo el amor y los deseos carnales y pecaminosos y pasionales del mundo. Vanidad, sin provecho. ¿Por qué? Porque él se había alejado paulatinamente de Dios. Sus mujeres paganas lo habían alejado de forma plena de Dios. Por eso Dios aborrece el yugo desigual. Él aún había ofrecido a sus hijos, los dioses de sus mujeres. No estaba por encima del sol, estaba debajo del sol, apartado de Dios. Un hombre de Dios, ajeno, apartado de Dios, queriendo responderse las cuestionantes de la vida mediante filosofía barata, psicología barata y sabiduría humana. El hombre sin Dios, por más que consiga el mundo entero, vive sin propósito
y su vida es vana. Por eso, pues, están sumidos en la drogadicción, están sumidos en el alcoholismo y su vida es un despojo. El hombre tenía ese propósito, Dios lo creó y podemos simplemente inferir eso de estos pasajes. Este pasaje es después de la caída, Génesis 3:8 y 3:9. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Lo que hace un día atrás era motivo de gozo, porque la presencia de Dios con el hombre era algo natural, algo ansiado y anhelado por el hombre, y algo que lo llenaba y lo satisfacía, y añoraba ese momento. Después de la caída, se convierte en algo realmente que le causa temor. Estaba alienado de Dios, estaba apartado de Dios, estaba separado de Dios y sin poder conocer a Dios. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y es lo que hace el hombre hoy en día. Los grandes eruditos, los grandes intelectuales, los grandes maestros, los grandes científicos que dicen, así como Nietzsche, Dios ha muerto, hoy lo hemos matado. Así como muchos, ¿no? Ya basta de mitos. Hay que desmitologizar. El hombre ya ha llegado a la mayoría de edad. Borremos y destruyamos el mito de Dios. No existe Dios. Ahí está mostrando simplemente que él se está escondiendo de Dios, porque aborrece a Dios y teme a Dios por su santidad, su perfección y por su amor. Y quiere estar lo más lejos posible de Dios por su condición pecaminosa, corrompida. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, cuando uno no ve, porque sus obras son malas. Muchos incrédulos que dicen, yo no voy a la iglesia por los hipócritas cristianos. Hay espacio para un hipócrita más. ¿Ven tú? Eso es una mentira. No es que no van a la iglesia por los hipócritas cristianos. No van a la iglesia porque aborrecen a Dios, odian a Dios. ¿Por qué el pueblo judío quiso y estableció todo para matar a Jesús? Jesús no era hipócrita, a diferencia de nosotros. No hizo males, él era perfecto, lleno de amor. Hizo milagros, no por fama, no por fortuna, sino porque tenía compasión de las personas. ¿Por qué procuraban matarlo y lo mataron? Porque aborrecían a Dios, como todo ser humano. Odian a Dios por su pecado, porque el hombre en su estado natural ama las tinieblas y aborrece la luz. Verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué tenía miedo? Porque había pecado, había muerto espiritualmente, había separación, por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados de Dios, no conocen a Dios, por ello. Y eso ocurre con todo hombre inconverso. Nadie busca a Dios. Saulo no buscaba a Dios, aborrecía a Dios, iba a matar cristianos, a perseguir cristianos, porque aborrecía a Cristo. Yo odiaba a Dios, aborrecía a Dios, lo detestaba. Si él no me hubiera tomado y llamado, seguiría en el mundo revolcado, tal vez ya estaría muerto. El hombre fue diseñado para tener compañerismo y comunión con Dios. Para eso fue diseñado. Es el propósito de Dios en su estado original. El hombre perdió esa posición por su rebelión en el huerto del Edén. Dios creó al hombre para que tenga compañía, relación, intimidad y conocimiento de Dios por toda la eternidad futura y se gozase con ese conocimiento y esté plenamente lleno y satisfecho. Por eso hay insatisfacción en el hombre. Por eso el hombre o el joven postmoderno está insatisfecho. Porque han matado a Dios la generación anterior, la generación de la etapa de la ilustración o de las luces y la generación de la etapa moderna. Y sin Dios, ¿cuál es el propósito? ¿Te has preguntado? ¿Esta vida sería un infierno sin Dios? ¿Qué propósito? Caos, totalmente sujeto al destino, una fuerza irracional y ciega. ¿Será, no será lo que el destino quiera? ¿Quién puede saber?
Génesis 1:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Claramente, Génesis 2, 16, 17. Ahí hay un mandato. Hay un árbol y un fruto prohibido. Ahora, ¿era lícito comer de ese árbol? No. ¿Por qué? Porque ese árbol y ese fruto simbolizaban rebelión contra Dios y estar insatisfechos de lo que Dios les dio. Dios les dio todo lo que podía darles en términos de criatura. No había más. Ese árbol simbolizaba rebelión contra Dios y querer tener libre albedrío, querer tener libertad plena y absoluta. Noticia: ningún ser creado, ni angélico ni humano, puede tener libre albedrío. Sí, implica libertad absoluta. Y si el hombre en su estado original, les cuestiono, tenía libre albedrío, ¿por qué había el mandato de no comer del árbol? Porque si yo tengo libre albedrío, puedo comer o no puedo comer de lo que yo quiera. ¿Por qué había penalidad al comer de ese árbol? El día que de él comieras ciertamente morirás. Porque si yo tengo plena libertad, puedo comer o no comer y no hay ninguna consecuencia. Puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué había penalidad? Porque ningún ser creado tiene libertad plena. Solo Dios tiene plena libertad plena. Ya estoy mostrando algo de lo que es Dios. ¿Quién es Dios? El que existe por sí mismo, el que subsiste por sí mismo y el que es plenamente autónomo, independiente y libre. Ningún ángel, ningún hombre puede serlo. El sueño de Satanás: y seré como Dios. Subiré a lo alto y estableceré mi trono junto al Altísimo y seré como Dios. El sueño del hombre caído: y serás como Dios. Vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Ningún ser creado puede ser como Dios, solo Dios. ¿Qué implicancias eternas manifiesta este conocimiento? Juan 3:17, primera de Juan 1, versículo 1 adelante. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Qué implica el conocimiento de Dios? ¿Qué es la vida eterna? Muchos pensamos que ir a la iglesia es vida eterna, participar en actividades es vida eterna, ir al seminario, servir a Dios es vida eterna, bautizarse, los que se bautizan, es vida eterna, participar de la cena del Señor es vida eterna, haber hecho una decisión de fe es vida eterna. Y eso simplemente se da desde el siglo XIX, finales del XVIII. Tú ves a Jesús con Nicodemo, repite conmigo, la oración del pecador, con la mujer samaritana, repite conmigo, no ves en ninguna parte. A finales del siglo XVIII, con Moody, con Graham se da este elemento. Eso no es vida eterna. Es que él ha aceptado al Señor. ¿Qué vas a aceptar? Él ha buscado a Dios. Dios no está perdido. Tú no puedes aceptar nada porque estás muerto espiritualmente. Veamos lo que es la vida eterna. Juan 17:3. Y vuelvo a recalcar, es la restauración del propósito original con el cual Dios creó al hombre, para que tenga comunión, intimidad, amistad con Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Juan 17:3 es la única definición que se da de vida eterna y la hace el Señor Jesucristo. Vida eterna, ¿qué es? Conocimiento de Dios. Del único Dios verdadero. Yo conozco a Dios y creo en Dios. ¿Qué Dios? Conoces a dioses falsos, tus estatuas, tus ídolos, o el Dios que te has hecho, o el Dios que han fabricado en tu iglesia y enseñan que no tiene sustento bíblico. Porque ¿dónde voy a conocer a Dios? ¿Y cómo lo voy a conocer? Mediante la revelación especial que es su palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hay muchos cristianos, muchos seminaristas, muchos pastores y muchos líderes que son cristianos años y no conocen a Dios. Ni un milímetro de conocimiento, ni en extensión ni en profundidad, tendrán vida eterna. ¿Conoces a Dios? Es la vida eterna. Desde que has nacido de nuevo, has experimentado el nuevo nacimiento de forma sobrenatural, has comenzado esa etapa de conocimiento de Dios. Estás conociendo a Dios. Y esto se va a extender hasta el fin de tu vida y hasta la vida venidera, en la eternidad futura. Esa es la vida eterna. Ese es el cielo. ¿Quieres ir al cielo? Para mí es intrascendente el cielo, porque a veces lo vemos como algo o un espacio geográfico. Martín Lutero decía, para mí es relevante el cielo solamente porque Jesús está en él. Si Jesús no estuviera, no me interesa el cielo, es intrascendente. Si Jesús estuviera en el infierno, al infierno iría gustoso, porque la vida eterna no es el cielo, no son las calles de oro, las puertas de cristal, no es la Nueva Jerusalén. La vida eterna es la comunión con Dios, el conocimiento de Dios, de Jesucristo. ¿Conoces a Dios? ¿Estás creciendo en ese conocimiento? Si no estás creciendo en ese conocimiento, no tienes vida eterna, porque esa es la vida eterna. Solo a través de la vida eterna se puede iniciar ese conocimiento. Si no has experimentado la vida eterna, no puedes conocer a Dios. Es por eso que las falsas iglesias, con los falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas y demás payasos que hay en los púlpitos, no exponen la persona de Dios, la persona de Cristo. ¿Quién es Dios? Teología propia. Porque no conocen a Dios, porque no tienen vida eterna. Si tú no has experimentado la vida eterna, no tienes conocimiento de Dios. No has comenzado. Primera de Juan 1:1 adelante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan era un discípulo de Cristo, un apóstol, uno de sus preferidos, del círculo cercano de 3, ¿no? Juan, Pedro, Jacob. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es comunión? Intimidad, conocimiento del Padre, del Hijo, de Dios, relación. Esa es la vida eterna, que yo tenga mi comunión con Dios plena y perfecta en base a Cristo y la persona de Cristo y su obra. El momento que Adán y Eva pecaron, ¿qué perdieron? La comunión con Dios, murieron espiritualmente, ajenos a Dios, separados de Dios. Yo no puedo conocer a Dios si no he experimentado el nuevo nacimiento. Ahí recién comienza mi carrera de ir conociendo a Dios, teniendo esa comunión cada vez más profunda con Dios. ¿Tienes eso? Esa es la vida eterna, esa es la salvación. Verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y realmente es la única forma que el hombre va a tener gozo, su corazón va a estar lleno, va a tener un propósito y va a estar satisfecho. Tenga o no tenga, tenga riqueza o tenga pobreza, tenga salud o tenga enfermedad, en vida o en muerte, en persecución o en aceptación. Nuestro gozo no depende de las circunstancias como de los incrédulos. Nuestro gozo depende de la comunión con Cristo, de la comunión con Dios en base a la persona de Cristo. Eso nos da gozo. Eso nos da propósito.
Hoy en día, ¿qué enseñan las iglesias? ¿Qué es tener prosperidad? ¿Qué es tener bendición, riqueza, salud? ¿Que se cumpla todos tus deseos? Acá tienes a Dios, el genio de la lámpara, que va a cumplir tus deseos. Mi bella genio, Jenny. No, Jesús no es ninguna Jenny, ningún bambú. O Malú, no sé qué se llama. Es el Dios todopoderoso, que no está para satisfacer tus deseos. Él es el Señor y Rey. Tú eres siervo, yo soy su siervo, y yo debo cumplir sus deseos y humillarme ante Él y estar mi vida presta a su servicio, en vida o en muerte, y gozoso iré a la muerte por Él, porque Él me ha llenado plena y totalmente. La vida eterna solo se manifiesta a través de una real comunión con Dios. Y eso hemos visto ya en Primera de Juan, ¿no? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando el hombre pecó, rompió su relación vertical y su relación horizontal igual se destruyó. El nuevo nacimiento restaura la relación vertical con Dios. Estamos bien con Dios, así como ese himno precioso. Aleluya, estoy bien con mi Dios, pero no en base a mi justicia, no en base a mis obras, no en base a mi religión, no en base a mi desempeño, sino en base a Cristo, al nuevo nacimiento, a las buenas nuevas del Evangelio de justificación por fe. Estoy bien con Dios. Y estoy bien con Dios, estoy bien con el hermano. Amo al hermano. La vida eterna solo se manifiesta a través de una real comunión con Dios. Juan 1, verso 10 al 13, primera de Juan 3, 1 al 2. A tal punto llega esa comunión y esa relación. ¿Qué dicen los pasajes? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Le crucificaron judíos y gentiles. El mundo lo aborreció, aunque el mundo fue hecho por él. A lo suyo vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Aquí está vuestro rey. Él no es nuestro rey. César es nuestro rey. Y ahí vemos el rechazo de la nación de Israel al Mesías. Al Mesías que tanto esperaban. Es que ellos esperaban un Mesías general, poderoso, libertador, que los librase del yugo romano. Tal vez tú esperas igual y tienes expectativas diferentes, así como los judíos. Esperas un milagrero, esperas uno que te dé la prosperidad, la bendición, la sanidad. Él vino a libertarte de tus pecados y a salvarte de tus pecados. ¿Cuál es tu expectativa con Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Conoces a Dios? Verso 12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo, la persona de Cristo, su obra, el nuevo nacimiento. El estar reconciliados con Él en base a Cristo, el ministerio de la reconciliación, el evangelio, la justificación por fe. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas de reconciliación entre Dios y los hombres, porque desde el pecado de Adán y Eva y nuestro pecado estamos no reconciliados con Dios, somos enemigos de Dios, estamos ajenos a Dios. Hay hostilidad, hay enemistad, hay guerra con Dios. Pero las buenas nuevas del evangelio son las buenas nuevas de reconciliación entre Dios y los hombres por medio de la encarnación, muerte sustitutoria de Cristo por nosotros, llevando los pecados en favor nuestro, y resurrección. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tal punto de comunión que no somos siervos de Dios, no somos amigos de Dios, creación de Dios, somos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que vivir como Él anduvo. Vivir como Él caminó. Manifestar ese testimonio. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Hoy en día, muchos supuestos pastores, líderes, iglesias, cristianos son amados por el mundo y son aceptados por el mundo. Pero el mundo aborrece a Jesús, aborrece a nuestro Señor. Y si aborrece a nuestro Señor, también nos aborrecerá a nosotros si seguimos las pisadas del Maestro. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos
que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es la vida eterna, verle a Dios, ver a Jesucristo tal cual es y conocer y crecer en ese conocimiento pleno, total, total. Y este es un conocimiento progresivo, un conocimiento de Dios, de Jesucristo, de la Trinidad, del único Dios verdadero, de forma progresiva. Según a Pedro 3, 17 y 18. El pasaje está en el 18, pero quise poner el 17 más. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. En el contexto anterior ha hablado de los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos ungidos. A veces nosotros nos deleitamos más en eso, y nos gusta oír y buscamos esas doctrinas diabólicas. Pero en vez de lo, ¿qué debemos hacer si realmente hemos experimentado el nuevo nacimiento? Verso 18. Antes bien, lo más importante, deja de lado, no escuches falsa enseñanza, falsos maestros, falsos apóstoles, doctrina de demonios, de gente que tiene comezón de oír cosas mundanas. Antes bien, creced, imperativo, presente, creced y seguid creciendo constantemente en la gracia, en la obra de salvación, en las implicancias de la salvación por gracia, por fe, en la justificación por fe y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una pregunta que implica vida o muerte. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Jesucristo? ¿Estás creciendo en ese conocimiento? ¿Tienes vida eterna? O tal vez como Nicodemo, el Señor Jesucristo nos diga, ¿no? Señor, tengo tantos privilegios, tengo tantas ventajas, tengo tantos beneficios, tengo tantos requisitos que he cumplido. Tienes que nacer de nuevo, porque tu destino es la condenación. ¿Qué te dirá el Señor? ¿Tienes que nacer de nuevo? O bien, buen siervo, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo mucho te pondré. Oremos. Señor Dios nuestro, Padre bendito, te alabamos, te exaltamos. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Que realmente manifestemos esa vida eterna, y esa vida eterna se sustenta en un conocimiento de Dios. Que estemos creciendo en ese conocimiento de ti, de tu persona, de tu obra soteriológica, salvífica. Que día a día vayamos creciendo en el conocimiento de esa gracia, de esa salvación, de esa justificación por fe, las implicancias de esa salvación tan grande que nos das, de tu persona, de tu Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo, que vayamos creciendo más y más, fundamentados en tu palabra. ¿De dónde adquiriríamos ese conocimiento? De tu palabra, tu autorrevelación. Tú te manifiestas, tú te revelas en tu palabra inspirada, en tu palabra autoritativa. Tu palabra es suficiente para darnos toda la información sobre tu persona y sobre tu obra, Señor Dios nuestro. Pero ¿cómo tenemos vida eterna? ¿Cómo estamos creciendo en el conocimiento de tu persona? Si no nos agrada escudriñar tu palabra, si no nos gusta escuchar tu palabra, si preferimos cosas mundanas, cosas totalmente profanas, adaptaciones del mundo, antes que crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Perdónanos, Señor Dios nuestro. Y si no hemos experimentado el nuevo nacimiento, estamos imposibilitados de conocerte. Te rogamos que por tu soberana gracia misericordiosa experimentemos el nuevo nacimiento y comencemos esta carrera eterna a la eternidad futura de crecer en la gracia y el conocimiento de ti. A ti sea la honra y la gloria en el santo y perfecto, precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. El siguiente viernes ya estaremos en el tema de quién es Dios y veremos cómo Dios se revela a través de sus atributos, de sus nombres, y nos
fundamentaremos en dos atributos, justicia y santidad. Gracias, hermanos. Amén. Gracias, pastor, ¿no? Eh, por esta, por esta enseñanza. Sino, No, no, de aquí no. no hay nada más importante que el conocimiento de Dios en realidad, ¿no? Gracias, ¿no? No sé, Dani. ¿Me escuchan? Sí, Hola, perfecto. ¿ahora sí? Perfecto. Sí, sí. Sí. Me van a disculpar, queridos hermanos. Bueno, estamos aquí todavía con el ministerio. Mandamos saludos, bendiciones. Muchas gracias, pastor, por la palabra. Y a Distrito también por visitarnos. Nos han visitado ya recientemente este domingo que ha pasado. Ha sido de mucha bendición su visita. Ha fortalecido a los jóvenes. Los jóvenes estaban felices de haber recibido también. Aquí hemos hecho dinámicas y ha estado muy bonito. Y agradecemos el tiempo que nos han dado también para poder ministrar. Estábamos muy contentos de poder alabar y adorar con ustedes. Muchas gracias, Pastor Isaac. Muchas gracias, Abner. Y muchas bendiciones a todos los jóvenes que se han conectado. Eh, Tenemos un poquito de problemas en el retorno, no les escucho muy bien, así que por eso también desde mi celular ya nomás yo lo hemos hecho. No sé si se ha notado al principio, por eso es que no podía escucharlos y eso. Ya, Abner, volvemos contigo. Ok. Gracias, Dani. Bueno, entonces no hay nada más que hacer. Ya. Tal vez solo algunos anuncios, ¿no? Tal vez, ¿no? Creo que no hay anuncios, al menos que alguien tal vez tenga algo que decir. Si no, no hay nada tampoco. Y vamos a acabar con una oración, ¿no? Bueno, creo que no hay nada. Entonces, oremos, ¿ya? Y sí terminaremos esta noche, ¿no? ¿Ya? Dios, gracias por este momento y gracias por dar tus misericordias, Señor, hasta el día de hoy. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado y seguramente lo hemos hecho, mi Dios. Sé misericordioso, mi Dios, y enséñanos a orar, tal vez como el publicano, mi Dios. Es de conocer nuestros errores delante de ti y solo mostrarnos ante ti como realmente somos, débiles, indefensos, mi Dios, necesitados de tu gracia y de tu conocimiento, mi Dios. Gracias por esta noche, mi Dios, gracias por tantas lecciones, mi Dios. Y gracias por mostrarnos aunque sea un poquito de lo que eres, mi Dios. Que todo esto, mi Dios, sea de beneficio para nuestras almas. Y que meditemos en ello, mi Dios, mañana, pasado, todo lo que nos quede de vida, mi Dios. Que aprendamos mucho más de ti, ya que esa es la vida eterna, mi Dios. Que aprendamos más y de ti nada más. De tu obra salvadora en la cruz, mi Dios, de tu Hijo Jesucristo, Señor. No somos nada y gracias por todo, Dios. Gracias, en serio. Cuida, mi Dios, a todos los que estaban aquí presentes en esta sala, a los que no también y no han podido escuchar, Señor. Escucharán después también, Señor Dios. Gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Bueno, creo que eso es todo, ¿no? Otra vez, ¿no? Gracias, Pastor. Gracias, Dani, ¿no? A todos en realidad por estar aquí, ¿no? Ya nos veremos la próxima semana también, ¿no? Creo que eso es todo, ¿no? Gracias. Chao.